Hola amigos, soy Carlos Ramos y les voy a hablar de la corrupción política. La corrupción política es algo denostable, es una desgracia de nuestras sociedades actuales. El político corrupto le hace daño a mucha gente y es en ese sentido que la gente anda desencantada de la política y muchas veces prefiere no saber o no protestar o no hacer nada por temor a la represión política, por temor a eh, tantos recursos que tienen los políticos corruptos que ejercen la corrupción política como un modo de vida para ganarse más dinero y para hacerse millonarios con los dineros públicos, ¿no? Los desfalcos, los abusos de poder, la judicialización de la política, la politización de la justicia, todo eso es algo negativo y son signos de corrupción política. Por eso es que la corrupción política, en todo caso, ya que afecta a millones de personas, puede ser peor que la corrupción moral, por ejemplo, porque la corrupción política es absolutamente antiética y la misma eh, no tiene límites. Muchas veces el poder muchas veces corrompe y la gente, los políticos muchas veces se corrompen e incurren en delitos, incurren en abusos de poder, incurren en desfalcos, en escándalos financieros y demás, ¿no? La corrupción política implica todo eso, y así como también las ejecuciones extrajudiciales, el martonaje político y todo eso son parte de la corrupción política que a todos nos hace daño, a toda la sociedad, a sociedades que son de millones de habitantes y que tienen que sufrir la corrupción política de una forma callada y como con una ley de la mordaza. No pueden hablar, no pueden decir la verdad, no pueden protestar y es así que los dineros públicos parecen que ser exclusivos de los políticos de turno, ¿no? Que se roban a diestra y siniestra los dineros públicos, ¿no? Y que para conservar su poder recurren a la represión, al terrorismo de Estado y demás. Por eso es que, en mi opinión, la política debe ser saneada y la corrupción política debe ser evitada y debe ser castigada como, como se debe, ¿no? Y debe ser debe darse una condena ejemplificadora a los corruptos, ¿no? A los corruptos políticos. La corrupción política es por eso algo negativo, algo que es un cáncer social que hace daño a mucha gente, que lastima y que empobrece a los más pobres y enriquece a los más ricos. Eso no puede ser porque la corrupción política es algo que favorece a ciertas personas, a ciertos grupos, generalmente con dinero o también mediante el populismo, utiliza a las masas para deshacer países, para eliminar a las élites y demás. Y en ese sentido es que la corrupción política se da tanto en la izquierda como en la derecha política, ¿no? La corrupción política debe ser por eso algo desterrado de la vida social, de la vida humana. Y, por ejemplo, para poner un ejemplo, el presidencialismo es un error, es algo que está pasado de moda porque le da demasiado poder al presidente. Tiene que haber más parlamentarismo y para que haya una mayor democracia. Es en ese sentido que el presidencialismo es algo malo, algo negativo, algo que es el caldo de cultivo para la corrupción, pues el presidente y su entorno muchas veces incurren en delitos, muchas veces de lesa humanidad, ¿no? Y de robos y desfalcos y demás, y recurren como había dicho, a la judicialización de la política o a la politización de la justicia también. Ambas formas son formas de corrupción política que debe ser evitada, ¿no? Y debe ser condenada y castigada como es debido y ejemplificadoramente. Por eso es que considero yo que es necesario sanear la política y hacer que la misma sirva y que sea para que los servidores públicos sean servidores públicos y que no se sirvan de la gente, que no se sirvan de la sociedad en su generalidad, ¿no? Debe haber más justicia social, más paz social y la corrupción política atenta contra todo esto. Muchas gracias.